Hola, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal. Me presento, soy Priscila Cherres. Hoy estoy muy emocionada porque comienza una nueva etapa en el canal. Vamos a hacer sesiones de podcast hablando de diferentes temas de relevancia social, junto con varios expertos que darán su opinión acerca del tema junto con bases bíblicas. Estos podcasts tienen como objetivo bendecir su vida y acercarlo un poco más a Cristo en tiempos tan difíciles que estamos viviendo, en los cuales, si desviamos la mirada de Jesús, nos podemos perder. Hoy el tema que vamos a tratar es expandiendo el Evangelio a esta generación. Y para hablar de este tema vamos a estar tres personas, yo y el hermano Carlos, que hoy estoy muy feliz de presentarlo como colaborador del canal y quien más me va a ayudar a presentar a nuestro nuevo invitado del día de hoy. Hola amigos, ¿qué tal? Buenas noches. Dios les bendiga. Espero que se encuentren muy bien. Este día es una bendición, ¿verdad? Porque ya estamos directamente colaborando en el canal. Y este día tenemos un invitado de lujo, ¿verdad? Nos acompaña para desarrollar el tema nuestro amigo y hermano Abner Zip Campos. Él tiene 24 años y es ministro, ¿verdad? Actualmente tenemos el privilegio, ¿verdad?, de contar con él, con su tiempo, ¿verdad?, y con este espacio, pero hay que recordar que él es el coordinador distrital de la sociedad juvenil. Entonces es un privilegio. Hermano, bienvenido. Muchísimas gracias, hermano Carlos. Que el Señor les bendiga a todos los que siguen esta página. Me da muchísimo gusto que de igual manera se preocupen por edificar su vida en la palabra del Señor, que creo que es la mejor manera de poder estar seguros en el Señor. Me siento muy contento de poder estar con ustedes en esta hermosa hora. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra. Gracias, Abner. Es un privilegio que estés con nosotros, ¿verdad? Vamos a empezar con esta parte, ¿no? En donde estamos preocupados, hemos compartido en muchos momentos, en muchas etapas en el canal, en las participaciones que hemos tenido, precisamente, especialmente por los jóvenes, ¿no? Estamos preocupados en muchos espacios, ¿no? Hoy en día hemos visto que ellos en toda la parte de las redes sociales, en toda la parte donde ellos se mueven, tienen un punto particular en donde nosotros hemos notado que hay una necesidad muy grande, ¿no? Ellos buscan la necesidad de ser aceptados por la sociedad. ¿A qué crees que se deba esto, Abner? Bien, bueno, pues tengo tres consideraciones en cuanto a la necesidad de ser aceptados y quisiera mencionarlas. La primera es que yo considero que tanto los adolescentes como jóvenes sienten la necesidad de ser aceptados por la sociedad por autoestima, y en tercera, por falta de seguridad social, quizá porque mencionábamos o quiero mencionar acerca de la paternidad ausente que actualmente viven los adolescentes debido a la demanda de esfuerzo o requerimientos económicos del hogar. Muchos padres pues se ven obligados no solamente a trabajar el varón, sino también la esposa, y eso hace un poquito más complicado el rol de paternidad sobre los hijos, aunque no imposible, ¿verdad? Pero a veces es un poquito más difícil. Sin embargo, pues creo que a veces esa ausencia paterna crea en los jóvenes la necesidad de buscar compañía. Y a veces lo hacen con amigos, en la escuela, y pues con tal de ser aceptados, ellos sucumben. A veces por autoestima vemos que nuestros jóvenes reaccionan hoy a las redes sociales y a las diferentes plataformas que usan como TikTok, Facebook, Instagram, y con tal de tener más seguidores, hacen lo que otros chicos que no son cristianos llevan a cabo, aceptan challenge, retos, que realmente lejos de confirmar su identidad cristiana, muestran su falta de igual manera de identidad para con la palabra, para con Cristo, de una convicción realmente de un joven cristiano. Pero al menos considero estas tres cosas: seguridad social, autoestima y falta de identidad, como algunas de las principales razones por las cuales nuestros adolescentes y jóvenes actualmente se sienten en la necesidad de ser aceptados por la sociedad.
Muy bien. Fíjate que mencionó algo que es muy importante, hermano. La falta de seguridad, la falta de esta figura o de estas figuras, ¿verdad? Nuestros padres deberían de ser, ¿verdad? Dios nos ha dado o Dios les ha dado a ellos una responsabilidad para con sus hijos, que es guiarlos, orientarlos, precisamente fortalecer el sentido de pertenencia, la autoestima, que es lo que usted menciona también, ¿no? Entonces, me parece que algo que usted menciona y que es algo muy importante, tiene que ver con eso. Ellos buscan esta aceptación en las redes sociales, en el entorno, ¿verdad? De lo que está fuera, quizás de la iglesia, con la intención también yo creo que de agradar, ¿verdad? De agradar y de alguna manera de sentirse ellos a gusto, de sentirse ellos llenos, de sentirse ellos plenos, pero con cosas que realmente no nutren su vida espiritual, sino que por lo contrario, los desvirtúan muchas veces, ¿no? Vemos, como usted menciona, las plataformas o las redes o los challenge o el TikTok, ¿no? Que en vez de ayudar y de edificar, vemos cómo solamente los llevan por unos caminos bastante pues, desvirtuados en ese sentido. Eh, Hermano, ¿cuáles son los desafíos más comunes que enfrentamos como jóvenes cristianos en la actualidad? Bueno, a mi consideración, creo que uno de los principales desafíos es mantener la identidad. Eh, Creo que hay algo que vemos en la generación de adolescentes que están próximos a convertirse en jóvenes, que hay una gran falta de identidad. Muchos de nuestros muchachos, como mencionábamos, aceptan challenge, participan de videos, fotos, cosas que desvirtúan su vida y que lejos de edificar espiritualmente sus vidas, pues realmente muestran la falta de identidad que hay en ellos. Yo creo que alguien con una identidad firme no hace cosas que sabe que no van de acorde a su personalidad, a su identidad cristiana. Y creo que uno de los principales desafíos es poder mantener esa identidad en todo momento, como lo vemos en el caso de la vida de Daniel, que Daniel, a pesar de que fue llevado a Babilonia, a pesar de que estuvo preso, de que pues estuvo bajo los resguardos del rey y se le quería obligar o imponer a comer la comida que ellos comían, a seguir la cultura que ellos tenían. Daniel tenía una identidad muy firme en el Señor. Daniel sabía quién era, sabía lo que agradaba a Dios, y a pesar de que no estaba en su ciudad, a pesar de que no estaba en su cultura, y mucho menos estaba en la postura de imponerse, Daniel, con humildad y con sabiduría, buscó sobre todo honrar a Dios por medio de todas las cosas, precisamente porque Daniel tenía una identidad muy firme, que a mi opinión considero que es algo que hace falta mucho en esta juventud actualmente. Definir esa identidad, quiénes somos en el Señor, por qué vivimos, cuál es nuestro propósito, y que todo lo que nosotros hacemos de alguna manera afecta a nuestra vida, para bien o para mal. Creo que a veces esa falta de cosmovisión, de igual manera, a veces hacemos cosas que creemos que van a ser efímeras o efusivas en el momento y realmente repercuten a más. Y es muy importante que la sociedad juvenil y también los padres inculquen la sana identidad cristiana, también personal, tanto en nuestros jóvenes como en ellos mismos. Es necesario ser creyentes a donde quiera que estemos, en la escuela, en las redes sociales, en la calle, con la familia, donde quiera que nos encontremos. Es importante que mantengamos esa identidad. Claro, definitivamente, hermano. Yo creo que esa parte es muy importante, es trascendental la identidad como cristianos, la identidad de sabernos, ¿verdad? Que somos hijos de Dios, la identidad de saber que pertenecemos a un grupo especial, somos especiales para Él y que como parte especial, personas especiales, como su creación especial y maravillosa, ¿verdad? Debemos de guardar y de cuidar lo que su palabra dice,
por medio de nuestro testimonio. Qué hermoso, ¿no? Qué bonito es que podamos hablar acerca de esto y poder comprender que parte de esos desafíos, ¿no? Es un desafío hoy en día poder guardar esa identidad, permanecer y perseverar en ella. Adelante, Pris. Abner, yo creo que esta generación, y lo digo con mucha tristeza, es que no quiere tener la identidad en Cristo. No queremos sentirnos rechazados, no queremos sentirnos diferentes a los demás, que por ejemplo tengo una opinión diferente a la tuya con respecto al aborto, con respecto a la homosexualidad, y decimos, no, yo no soy cristiano, soy neutro, no soy ni de acá ni para allá. Tienen miedo de expresar sus ideas y no queremos que se burlen de nosotros, y por miedo a que se burlen de nosotros, muchas veces nos frenamos y decimos, no tengo opinión, cuando realmente la identidad en Cristo nos debe de motivar a decir lo que nosotros pensamos, a pesar de que podamos perder amistades. Yo creo que algo fuerte que tenemos, una lucha que tenemos en esta generación, es en la parte moral. Las convicciones no son las mismas de que cuando nosotros nos convertimos, y que era un poquito, vamos a llamarlo fácil, mantenerte firme en las cosas del Señor. Ya no podemos decirle a nuestros hijos, nuestro modelo de familia es papá, mamá, hijos, porque la escuela nos está enseñando que hay diversas formas de amar, que el aborto, ¿no? Esa otra parte, ¿no? Es un feto. Entonces, no tenemos todas esas ideas. Entonces, lo que yo te quiero preguntar esta noche es, ¿cómo podemos permanecer firmes en nuestra convicción a pesar de que pueda ser difícil, a pesar de que nos critiquen? Bien, como mencionaba usted, Ana, creo que hay una presión social muy fuerte sobre nuestra juventud, de que realmente el cristianismo es lo que ya no encaja con el mundo. Realmente nunca ha encajado, pero ahora hay muchísima más libertad, hay muchísima más, incluso variedad de formas de pecar, de dar rienda suelta a los deseos carnales, y se le ha dado mucha publicidad, se le ha vendido a los jóvenes como que no está mal hacer lo que tú quieres, porque lejos de hacerlo ver como pecado, lo hacen ver como satisfacción, como algo que causa placer. Y realmente detrás de todo eso hay algo que nos queda muy claro. Y respondiendo a la pregunta, yo creo que para poder hacer frente a todo eso, es necesario renunciar al mundo y lo que nos ofrece. El apóstol Pablo incansablemente recordó a las iglesias y les dijo que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, que nuestra nacionalidad, que pertenecemos al reino de los cielos, que desde el momento en que nosotros nos arrepentimos y aceptamos a Cristo en nuestro corazón, fuimos injertados al Israel espiritual, que en Cristo tenemos una nueva identidad, y que si al Señor Jesucristo lo despreciaron, lo rechazaron, siendo en sus tiempos quizá con menor auge el pecado tan liberal que hoy miramos hoy en día, ¿qué podemos esperar que pase con nosotros? Que de igual manera nos repudien. Y el Señor dijo que por causa por causa del evangelio íbamos a ser vituperados, íbamos a ser perseguidos, incluso rechazados por la propia familia. Pero es ahí cuando recordamos que como parte de nuestra identidad, nosotros estamos en este mundo, pero ya no pertenecemos a este mundo, por lo cual no debemos aferrarnos a lo que este mundo nos ofrece. No debemos de amar las cosas del mundo, porque Santiago capítulo 4, versículo 4 dice que si alguno ama las cosas del mundo, entonces se constituye enemigo de Dios. Es necesario que nosotros, tanto como jóvenes, adultos, hagamos menguar ese amor por las cosas terrenales, buscando las cosas espirituales. Si queremos realmente avanzar, si queremos realmente hacer a un lado todo esto, necesitamos hacer lo que el Señor Jesús también nos dijo: negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz e ir en pos
del Maestro. Entender que a pesar de que estamos aquí, no necesitamos encajar con el mundo, no necesitamos aceptar el aborto, no necesitamos aceptar el matrimonio igualitario, no necesitamos hacer todas estas cosas para embonar con el mundo, porque muy pronto nuestra ciudadanía cobrará vigencia. Muy pronto podemos disfrutar de las moradas celestiales y para ello tenemos que mantener esa identidad. Abner, qué padre lo que nos estás compartiendo, porque a veces el mismo miedo nos detiene a decir nuestra fe. Y yo voy a hacer un paréntesis en eso, que tú les hables a esos jóvenes y les digas que no deben de tener miedo. ¿Qué les dirías a esos jóvenes que dicen, por miedo a perder amistades, por miedo a ser juzgado, por miedo a que me sienta un bicho raro, no digo mi fe, no digo que creo en Cristo? ¿Tú qué les dirías a esas personas que tienen miedo a expresar su fe? Les diría que dejen de pensar solamente en el momento. Les diría que realmente se detengan un momento a considerar si las acciones que hoy están ejecutando realmente los va a llevar al futuro que ellos esperan. Yo le preguntaría a ese joven, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Quieres ser aceptado por el mundo? Si eso es lo que quieren, entonces está bien, que sucumban, pero no esperen que al momento de que todo lo que ha de pasar llegue, querramos correr y decir, Señor, tú que eres misericordia, llévame contigo, porque nadie sabe el día ni la hora. Y esto no es un temor, esto solamente es algo que debe mantener viva nuestra convicción, que hay una esperanza sublime para nosotros los creyentes. ¿Por qué nosotros como jóvenes nos apartamos del alcohol, de las drogas, del tabaquismo, del homosexualismo, de la fornicación y de todos los pecados que hoy en día están en auge en la juventud? ¿Por qué nosotros tenemos el valor de vencer ese temor de no ser aceptados por la sociedad? Dijera un canto que entonaba Marcos Vidal, que si mis tesoros han perdido todo su valor, es porque he probado a Cristo. Y joven, si tú aún sientes temor de enfrentar quizá la realidad de tu identidad, de ser despreciado entre tus amistades, yo te diría, prueba a Cristo, prueba su amor, prueba su espíritu, cómo es cuando Él nos ministra, cómo es cuando Él nos toca, porque es ahí cuando entiendes que no hay nada en este mundo que pueda darte precisamente el gozo, la paz, y no sé cómo explicar lo que Cristo nos da. Es algo incomparable. No existe nada en este mundo. Todos los placeres de este mundo son pasajeros, son temporales, pero lo que Cristo hace en nuestra vida es algo maravilloso. Y desafortunadamente, nadie aprende en pellejo ajeno, dijera mi papá. Pero es muy importante, joven, que tú te detengas un momento a pensar si lo que hoy tú estás haciendo realmente te acerca a donde quieres estar mañana. ¿Quieres vivir lo que el mundo vive? No puedes esperar tener derecho a la esperanza eterna que nos acapara a todos los creyentes, que es nuestra vida eterna con nuestro Señor Jesucristo. Y más aún, las arras del Espíritu que disfrutamos estando aquí en la tierra. Es algo maravilloso que tú tienes que experimentar para poder convencerte que no habrá nada que pueda llenar el amor que Cristo nos da. Es muy cierto, Abner. Yo sé que tienes una historia tremenda que más adelante me gustaría que compartas acá con nosotros en el canal, ¿verdad? Y algo que me llamó mucho la atención de todo lo que estabas diciendo es que
que ahora en nuestras iglesias están la fornicación, ya está en el adulterio, está todo en nuestras iglesias y eso es preocupante porque los jóvenes están cada día más perdidos, se suben a ministrar inclusive estando en fornicación o están predicando la palabra y están viviendo una doble vida. Entonces eso es muy preocupante y, y yo quiero saber, ¿verdad? ¿Cómo podemos llevar ese mensaje de Cristo en la parte moral? Porque inclusive las ideas del mundo están viniendo a nuestras iglesias. Viene una persona que abortó y, ay, pobrecita la hermana, ¿verdad? Cuando ella sabía que ¿cómo se llama? Que era algo malo. Y viene una persona gay, adelante, pasa. Y ciertamente la Biblia dice que Dios ama al pecador, pero no al pecado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos hablar y llevar el mensaje de Cristo en esa parte moral que nos está afectando inclusive a nosotros y a nuestros jóvenes en nuestras iglesias? Bien, creo que esta es una generación que ya no cree en las palabras. Antiguamente se hacían campañas evangelísticas y la gente iba y escuchaba el mensaje y escuchábamos de que se convirtieron tantos. Debemos ser realistas e incluso darnos cuenta que nuestros métodos de evangelismo han cambiado mucho. Actualmente ya no podemos hacer campañas evangelísticas esperando una respuesta masiva porque quizás solamente vaya a la misma iglesia. Desafortunadamente, o yo creo que afortunadamente, esta es una generación que demanda hechos, que no cree lo que dices, pero cree lo que vives. Es una generación que ya no está buscando a alguien que le predique en palabra, sino a alguien que le testifique con su propia vida, con su ejemplo, que Dios es real. Y precisamente quizás ha sido el auge de las redes sociales que ha revelado muchas veces la falta de compromiso, de vida espiritual de muchos ministros como líderes de iglesias, e incluso como miembros mismos. Entonces ahí cuando nosotros como iglesia, y hablo en todos los niveles, tanto catecúmenos, pasivos, activos, plenos ordenados, hablando acerca de los ordenamientos dentro de la iglesia local, como líderes, ministros, presbíteros, pastores y cada uno de nuestros líderes, que debemos sentir un compromiso no solamente por predicar la palabra, sino por vivir la palabra del Señor. Porque la juventud de hoy puede ver un video y decir, qué padre, pero no hay nada que impacte más a esta generación que un testimonio. Si tú realmente has aceptado a Cristo, si tú te has entregado al Señor, como dijera un hermano, si tú eres luz, dedícate a brillar. Que todo lo que nosotros vivamos, publiquemos en nuestras redes sociales, hagamos, realmente testifique a Cristo. Y no tengamos miedo de predicar la verdad. No tengamos miedo de decirle al homosexual que es pecado y que hay alguien que puede cambiarlo, a pesar de que las leyes nos quieran apuntar hacia la censura. El Señor dijo en su palabra también, porque para el mundo el evangelio es locura, pero para nosotros es poder en Cristo Jesús. Y a pesar de que quizá ahora nos quieran censurar en nuestra predicación, pero hay algo que no van a poder detener, que es el poder del Espíritu Santo, que es capaz de transformar vidas. Créame que los testimonios a veces, hermana, han impactado más que las palabras. El llevar una despensa a una familia hambrienta le ha hecho mirar más la mano de Dios que pararte en las calles a gritarlo. Y no es que predicar sea malo, sino que como Hebreos nos dice que también, y Santiago lo menciona, la fe sin obras es muerta. La predicación de la palabra no únicamente es detrás de un púlpito, sino es culminada y coronada con el testimonio día con día. Es necesario no únicamente que prediquemos a Cristo, sino que vivamos al Señor. Que esta generación no solamente escuche del Cristo vivo, sino pueda verlo en nuestras vidas, en nuestros perfiles de nuestras redes sociales y en cada una de las áreas donde nosotros nos movamos. Como iglesia debemos seguir predicando la verdad, incluso sin necesidad de abrir los labios.
porque el Espíritu Santo puede obrar de una manera tremenda. El Señor puede transformar. Si el Señor ha salvado a personas ciegas, sordas, mudas, ¿cuánto más lo hará aún con aquellos que miran? Créame que cuando la gente, yo digo que en esta ocasión que estamos en pandemia, la gente que está desesperada, quizá puede ver alguna familia que sabe que no tiene trabajo, pero se la vive tranquilos, felices, cantando, y dirá, ¿por qué tanta tranquilidad? ¿Por qué tanta seguridad? Yo siempre he dicho, hay que hacer antojable el evangelio, pero no adulterarlo. Que ellos se pregunten por qué vivimos tan felices, por qué tenemos tanta tranquilidad, y que puedan descubrir que todo ello viene únicamente de depositar nuestra vida en el Señor Jesucristo, que no hay nada mejor que entregarnos a Él. Y en algún momento el eco de nuestro testimonio va a pegar fuerte, muy fuerte, a muchas familias, jóvenes e incluso personas que necesitan de Cristo. Necesitamos ser una iglesia comprometida, no solamente con la predicación textual, sino aún más la que necesitamos vivir día con día. Amemos, prediquemos, vivamos y recordemos siempre que la fe sin obras está muerta. Qué fuerte lo que nos estás diciendo. La verdad es que yo como joven sentí una sacudida, ¿verdad? Porque digo, depende de mí de que otras personas se salven, depende de mi ejemplo de que otras personas se salven, depende de mí. Y muchas veces nosotros no tomamos en cuenta eso, y muchas veces en un pequeño error que cometas, ya arruinaste todo tu trabajo de evangelización que habías hecho. Y es muy fuerte lo que tú nos compartes ahorita que la fe sin obras es muerte, muy cierto. Nuestro testimonio es muy importante porque depende de nosotros que las demás personas crean lo que nosotros estamos viviendo. Y esta cuarentena, de verdad, hay muchas personas que están tranquilas, como comentabas, Abner, y hay muchas personas que no. Y muchas veces hay hermanos que hacen envidia de los que no. Entonces, ¿tú qué piensas de este tipo de personas, de este tipo de hermanos que dicen creer, que dicen que confían en Dios, pero realmente no lo están demostrando con sus acciones? Nos hace falta leer más Biblia, no ver más Vox. Nos hace falta leer más Biblia. A veces olvidamos las promesas que Cristo nos ha dado. Olvidamos que Él es el centro de nuestra esperanza. Seguimos aferrados al chip de este mundo cuando Cristo nos ha cambiado por completo, cuando Cristo nos ha dado una razón diferente de creer, de mirar, de pensar, porque Él dijo que sus pensamientos son mucho más altos que los nuestros. Y a veces el Señor obra de formas tan misteriosas que yo he aprendido que en medio de toda circunstancia, lo más importante es que siempre se cumpla el propósito del Señor, aún en la escasez, en la necesidad, en la enfermedad, en la adversidad, en la lucha, en lo que sea que nosotros estemos atravesando. Confiemos siempre en el Señor, pero amando su palabra. Realmente, hermanos, jóvenes, la palabra del Señor no es algo aburrido, es algo que tiene poder para transformar nuestras vidas. Y es algo hermoso y lo comparto de manera personal. A veces yo estando en casa, yo también tengo preocupaciones, yo también tengo familia que a veces se enferma, y a veces aún realizando los quehaceres, esos pensamientos vienen a mí. Y yo en muchas ocasiones, hermanos, les testifico, he ido a la palabra del Señor y antes de abrirla, yo soy a veces de ese tipo de personas que le dicen, Señor, háblame a través de tu palabra. Y tengo infinidad de testimonios que cuando abro la Biblia, realmente el Señor me lleva justo al pasaje bíblico que estaba necesitando leer, justo al pasaje bíblico que estaba necesitando para reafirmar mi fe, para recuperar mi confianza.
como humanos es prácticamente imposible no querer preocuparnos o a veces incluso hasta perder la fe. Pero como creyentes es nuestro compromiso cada día refrescar esa entrega que tenemos para con el Señor, amando su palabra, recordando sus promesas. Dios siempre está ahí para atendernos, a pesar de que no podamos a veces escuchar su voz audible, su palabra está ahí para nosotros. Así que cuando los momentos de dificultad lleguen, o si ustedes son esas personas que les es muy difícil confiar en el Señor, lea la palabra del Señor cuando usted se sienta acongojado. Es algo que personalmente me ha confortado mucho y yo sé que lo hará con usted también. ¿Qué pasa, Abner, cuando nuestro liderazgo no es el correcto? ¿Qué pasa cuando como líderes muchas veces tenemos un mal ejemplo? Porque muchas veces en esta generación no hay personas que estén viviendo en una integridad en Cristo. Entonces, nuestro liderazgo es escaso, nuestro liderazgo es un mal ejemplo. ¿Cómo podemos reaccionar en esa situación si tú sabes realmente tus convicciones y lo que dice la palabra del Señor? Porque acabas de decir que necesitamos más Biblia. ¿Qué pasa cuando vemos que mi líder no me lleva a un lado positivo, no me acerca al Señor? ¿Qué pasa en esas situaciones? Bueno, debemos recordar que la palabra del Señor nos dice también que la salvación es personal. Y así como las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, todo lo que el Señor obra en nuestra vida, Dios no me paga a mí o ni va a pagar a mi mamá por mis acciones, sino que cada uno de nosotros es responsable de sus propias acciones. Y a veces la falta de buen testimonio nunca debe ser una excusa que nos lleve a perder el deseo de buscar al Señor, de servir a Cristo, de entregar nuestra vida al Señor. Y precisamente tengo un testimonio que quisiera compartirles. En una ocasión, predicando en una iglesia en una colonia aquí de Mérida, cercana a Umam, fuimos a otra colonia llamada Piedra de Agua y el Señor me dio un tema para predicar que pues sinceramente yo estaba dudando, pero le dije, Señor, si tú lo pusiste en mi corazón, tú sabes. Y precisamente el título de ese tema fue Las excusas nos salvan. Y realmente en esa ocasión, fíjate que pasó algo muy tremendo, porque recuerdo que una mujer empezó a decir que cómo ella podía creer en el Señor, si ella conoce incluso pastores que han cometido errores en su caminar. Y es importante recordar que nosotros no creemos en quién predica, sino creemos la palabra que es predicada, porque es esa palabra la que tiene el poder para transformarnos, es esa palabra la que realmente está obrando en nuestra vida. Y aunque quizá nuestros líderes, incluso me atrevo a decirlo, nuestros pastores puedan estar en algún error porque no son perfectos, también están en el camino. Y seguramente a ti que notas esos errores, pudiera yo decirte y pudiera decirme a mí mismo, como dijo el Señor Jesucristo, antes de quitar la paja del ojo de tu hermano, quita la viga de la tuya. Y realmente es fácil hablar de los demás, realmente es fácil mirar los errores ajenos, haciendo caso omiso de los tremendos horrores que nosotros mismos también cometemos. Pero la falta de testimonio no es excusa para que nosotros no vivamos comprometidos con Cristo, sino al contrario, tenemos un claro ejemplo de lo que no debemos hacer y más aún un reto y un desafío de alguien por quien orar. Yo siempre le he dicho a los jóvenes, haz lo que tú quieres que también contigo hagan. Si cuando tú cometes un error, lo que tú deseas es que alguien ore por ti, que alguien te extienda la mano, entonces también extiéndela tú. También ora por aquellos que están en algún error. Son personas humanas como tú que deberían tener mayor convicción, es verdad. Pero no olvides que la salvación es personal. Pero aún a ti que te das cuenta de esos errores, el Señor puede preguntarte, ¿y por qué tú que si te diste cuenta no hiciste nada? Las excusas no salvan, hermanos jóvenes, no salvan. Pero qué bueno es que podamos aprender de otros
lo que debemos evitar y lo que sí debemos cultivar. De alguna manera, no debemos de fijar nuestra mirada en el hombre, sino puesto nuestros ojos en el autor y consumador de la fe. Y no digo esto con el afán de exentarnos como predicadores de nuestro compromiso de tener un buen testimonio, sino hablándole a la comunidad cristiana de que no debemos tomar los tropiezos como motivo de desaliento, sino como motivos de oración, porque también nuestros hermanos necesitan de Cristo. Y de alguna manera quizá nosotros también lo necesitemos. Pablo escribió a una iglesia diciéndole que cuando corrijas a tu hermano o cuando reprendas a tu hermano, lo hagas pensando en ti mismo, no sea que también tú caigas, dice la palabra del Señor. La palabra es complementaria en sí y tan vasta. Pris, que si te das cuenta, nos hemos pasado la noche hablando de cosas que la Biblia nos dice, que la Biblia nos menciona, y realmente por eso necesitamos más Biblia, necesitamos ser más compasivos, necesitamos ser más objetivos, necesitamos identificarnos con Cristo, porque eso es precisamente lo que nos va a llevar hacia adelante y poder tener la capacidad de ayudar a otros. Pero puedo culminar con esto, de que las excusas no salvan. Si tú conoces a algún líder que es medio chivito, que le gusta brincar, que le gusta hacer cosas que no debe hacer, ora por él. Porque quizá un día Dios te permita a ti estar en su lugar. Así que, como dice la palabra del Señor, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso también cosechará. Así que si tú, joven, si tú, hermano, te dedicas a criticar a tu líder, no llores para que cuando el Señor te dé tu liderazgo, también a ti te critican, también a ti te juzguen, porque tú lo hiciste también con un líder. Si tú estás mirando a un líder, a un pastor, a alguien que está cometiendo un error, cultiva lo que tú también quieres cosechar. No con ego, sino con el amor de Cristo, porque es ese amor que nos libra de pensar en nosotros mismos. Dice Corintios, el amor de Cristo no busca lo suyo, no hace nada indebido, no se envanece, no se irrita, no se cansa, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Y ser cristiano es amar a Cristo. No dejes de amar a Cristo por los errores de otros. Al contrario, ora por ellos. Pídele al Señor por ellos. Que quizá algún día escuchemos la pastora Priscila Cherres. Amén. Segura estarás de que a pesar de que otras personas quizá quieran verte caída, Dios siempre levantará personas que como tú, que estás orando por tus pastores, oren por ti en su momento. No sabemos qué es lo que Dios tenga para nosotros, pero sembremos todo lo que querramos cosechar. Cultivemos lo que el Señor nos manda en su palabra y al final no tomemos los malos ejemplos como una excusa para abandonar el camino. Este camino es de valientes. Quizá hayan caídos, pero tú puedes tender la mano. Que el Señor nos fortalezca y nos ayude para ser creyentes, sobre todo con la identidad de Cristo. Qué fuerte, ¿no? Ya, dice la misma palabra, toma tu cruz y sígueme, ¿no? Eso quiere decir que no va a ser fácil, pero tampoco es imposible. Solo depende de nosotros. Le voy a pasar el micrófono al hermano Carlos para que él complemente todo esto que hemos hablado y nos despida. Claro. Qué maravilla lo que escuchamos de Abner, ¿verdad? Y creemos que es Dios a través de su vida, que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Hablándonos a nosotros, hablándole a los jóvenes, ¿verdad? Que están viendo este video. Y efectivamente, yo creo que no hay que desviar la mirada, ¿no? Abner hablaba precisamente de mirar fijamente y de no perder, de no desviarnos, porque si no nos va a pasar como a Pedro, ¿verdad? Que se hundió en aquella tormenta, en aquella noche cuando miraba al Señor y vio lo sobrenatural, pero luego dudó, ¿verdad? Y entonces se hundió. Es ahí cuando nosotros tenemos que recordar que lo más importante es en quién está puesta nuestra mirada, ¿no?
no en los pastores, no en nuestros líderes, no en las personas que están alrededor, sino en Jesucristo, ¿no? Jesucristo, que es quien nos sostiene, quien nos abraza, quien nos sustenta en todo momento, ¿no? Y qué importante, ¿no? La palabra el ministerio de Pablo está rodeado, del apóstol Pablo está rodeado precisamente de vivir y de predicar a Jesucristo, ¿no? Como el centro de nuestra vida, como el centro de su vida, como el centro de nuestra nueva vida, ¿verdad? Entonces creo que esa es la parte que tenemos que tener en cuenta. Yo estaba impactado escuchando a Abner, ¿verdad? Y realmente edificando mi vida. Yo creo que es el Espíritu Santo que habla a través de él, lo creo firmemente, ¿verdad? Y que es muy importante no solamente hablar, sino que vivir el Evangelio. Esta parte tiene que ser poderoso para con los demás, tiene que ser impecable e intachable, ¿no? Porque eso es lo que produce credibilidad para con las demás personas, ¿no? Entonces, hay un versículo que en lo personal me gusta y que Pablo le escribió a los hermanos de la iglesia de Corinto, ¿no? Y es, sed imitadores de mí como también yo lo soy de Cristo, ¿no? Entonces, ahí es el discurso y el mensaje de Pablo es, Cristo es el centro y Cristo tiene que ser el centro de nuestras vidas sin importar lo que ocurra alrededor. Entonces, pues Abner, te agradecemos infinitamente este tiempo. Gracias por tus palabras. Le agradecemos también al Señor, ¿verdad? Porque gracias a Él es que podemos escuchar de lo que tú tienes para con nosotros. Confiamos que vas a estar en otro momento, ¿verdad? Ya lo comprometimos, Pris, para que pueda darnos su testimonio, para que Él pueda acompañarnos en otro momento y disfrutar, ¿verdad? Lo que la palabra de Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios te bendiga, cuídense mucho y pues nos vemos en otro video. Gracias a todos los que ven ese video, Dios los bendiga. Y muchísimas gracias otra vez a ti, Abner. No se les olvide darle like a ese video, compartir con sus amigos y Dios me los bendiga.